Allinllachu kachkankichik wawqipanikuna. Allin punchawmi kachkankunaqa. Rimaykusun tayta inti punchawmanta. Inti raymi nisqan punchawmanta. Buenos días con todos hermanos y hermanas. Hoy día es 24 de junio. Vamos a saludar al Padre Sol, a pesar de que es un poquito extemporáneo porque el verdadero día fue el día 21 de junio. Bueno, hoy día vamos a tratar dos consonantes. Primero, quisiera hacer un repaso de lo avanzado hasta hoy. Lo que tenemos hasta hoy es como sigue. Bien, entonces vamos a continuar con dos consonantes. Por un lado la L, por otro lado la E. La L es un sonido que nos ayuda a indicar, a señalar un espacio específico. Un espacio. Por ejemplo, utilizando la L podemos decir jala, que significa desnudo, o también vacío. Cuando tú dices jalasiki, literalmente es como que tiene las posaderas desnudas, pero lo entendemos como el desnudo total. Jala y jala, que está totalmente desnudo. Entonces, para eso nos sirve la L. También podemos decir walala. Walala quiere decir que la persona que está hablando desde dentro hacia afuera está hablando cosas vacías, sin contenido. O sea, es un charlatán. Entonces, ahí, en esos casos, indicando que en el vacío que existe es respecto a lo que está diciendo. Son palabras vacías, sin sentido. Para eso nos sirve también la L. ¿Qué otra palabra podemos encontrar con la L? Laplay. Laplay indica la acción de volar. Por ejemplo, en este momento nuestra huifala está haciendo un laplay, ¿no? O sea, se está desplazando en vacío. Laplay. Está volando. Allí también estamos usando la L. Nosotros cuando hacemos como la combinación del mundo externo con la L, vamos a obtener la palabra ala. Y la palabra ala sirve para indicar esa condición del vacío en el mundo externo. El vacío, cuando tú te proyectas al mundo externo, cuando quieres emplazar algo en el mundo externo, se genera, estás indicando que hay un vacío. Por eso, walala.
Entonces el significado de ala nos está indicando específicamente que hay un vacío en el emplazamiento que estás haciendo, que está faltando algo en el emplazamiento que estás haciendo en el mundo externo. Y es significativo a partir de esto la palabra Wifala. Wifala nos está indicando el movimiento serpenteante que va desplazándose en el vacío bajo la forma de vuelo, bajo la forma de flamear, bajo la forma de todo tipo de desplazamiento energético. Por eso la Wifala tiene los componentes del Wi, que es la expresión del mundo interno espiritualmente, y Falai, que es el sentido de cómo se desplaza en el vacío, cómo flamea. Entonces la Wifala nos está entregando diferentes conocimientos dentro, ¿no? Wi, la U, mundo interno, y la percepción del mundo interno que se desplaza, y Falai o Fala, que está haciendo una indicación respecto a que se desplaza en movimiento. O sea, hay un desplazamiento, un movimiento de energía. Por eso la Wifala, como palabra, nos está indicando a este símbolo sagrado del Tahuantinsuyo, y nos está indicando también a una danza tradicional costumbrista que se da en la época de las cosechas y que nosotros conocemos como carnaval en las tradiciones occidentales, donde se da la Wifala, que es el desplazamiento de las personas en una danza serpenteante. De la misma manera como de manera serpenteante se desplaza en el viento una bandera cuando flamea. Entonces, en ambos casos estamos hablando de Wifala. Entonces, para eso nos ayuda la palabra ala. Y cuando decimos lala, estamos puntualizando que ese desplazamiento es en el vacío, necesariamente, porque por ejemplo la Wifala se desplaza en un determinado territorio, el agua se desplaza también serpenteante en un determinado cance. La ala está puntualizando que hay un vacío en el aire, no tiene sustento, no tiene cómo sostenerse. Por eso decimos walala a la persona charlatán, la persona embustera. Los políticos profesionales nosotros le decimos walala, ¿no? Porque mienten, porque no tiene sustento lo que hablan, porque son demagogos, etc. Entonces ahí entendemos la diferencia entre el ala y lala. Ala de todas maneras nos está indicando una determinada ubicación sobre la que percibe un vacío, pero el ala definitivamente es el vacío en la dinámica de las palabras, de los enunciados o de las acciones, de los movimientos. Por eso Wifala y por eso Walala. La elle, en cambio, nos va a servir para poder describir el contenido de algo que se emplaza. A diferencia de la L, que nos está hablando de un vacío, nos está hablando de una descripción de lo que se emplaza, del contenido. Para eso sirve la L. Por ejemplo, decimos Yahua, es lamer. Te está describiendo cómo la lengua se desplaza y se emplaza en determinado lugar, en la mejilla o como sea con la lengua, o cuando un animal, una vaca, está dándole cariño a su cría, le pasa la lengua, es una yahua. Entonces está describiendo cómo se está dando ese fenómeno, ese hecho de emplazamiento. También podemos decir, utilizando la elle, la yica, con elle. La yica nos está hablando la parte de tu estructura de la piel, que es la más suave, que es en la zona entre la pelvis. Y cuando decimos yica huira, estamos refiriéndonos a la grasa que acompaña a esos tejidos. Porque hay la huira en diferentes partes, ¿no? En el lomo, en la entrepierna. Hay huiras, sobre todo cuando se
sacrifica un animal se encuentra la huira en toda la parte del pecho y entre la piel, ¿no? Entonces la yuca huira es una grasa dentro de tejidos suaves y tiene por lo mismo muchas virtudes, tanto de uso medicinal como de usos prácticos en infinidad de formas. Entonces la yuca nos está indicando, nos está describiendo ese tejido, esa parte del tejido de nuestra piel o de la piel de un animal. Entonces, otra palabra que podemos utilizar con la elle es yampu. El yampu, por ejemplo, es una harina que nosotros hacemos combinando muchos cereales que la tierra, los frutos de la tierra, como maíz, quinoa, diferentes cereales que son susceptibles de moler y hacer harina. Entonces, con todos los cereales que podemos, hacemos un yampu, y dentro de esos, particularmente el maíz misa. Eso es toda una cosmovisión profunda en el maíz misa, ¿no? Pero lo que nos está sirviendo el maíz misa para hacer el yampu, y esa harina se convierte en parte de la ofrenda sagrada que nosotros ofrecemos, por ejemplo, cuando vamos al Apu Wamani. En este caso estamos pidiendo permiso y en las inmediaciones del Apu Wamani Mandango, aquí en el territorio de Chinchaysuyo. Si nosotros vamos a hacer una ofrenda al Apu Mandango, vamos a necesariamente tener que usar el yampu en todo el proceso. Entonces, el yampu, la elle, nos está describiendo, en este caso, cómo es la harina que estamos hablando, el yampu. Otra forma que nosotros utilizamos la elle cuando decimos hayaya, hayaya. Cuando decimos hayaya estamos expresando regocijo y estamos convocando a la acción. Estamos describiendo una acción de puesta en movimiento de la energía, de la fuerza energética que tenemos como colectividad para emprender algo. Entonces es como un grito energizante de la colectividad. Hayaya o ajipanicuna, hayaya. Es como en español hacen las vivas para jalar energía en torno a algo que están emprendiendo. Nosotros decimos hayaya. En ese caso la elle está ayudando a describir ese momento, ese proceso de llenar ese momento en la colectividad de una energía de emprendimiento. Elle. Entonces, hay muchísimas palabras que podemos seguir gestionando con la elle, ¿no? Por ejemplo, para que nos ayude específicamente a entender que la elle sí llena el contenido, mientras que la L describe el vacío. Y por ejemplo, nosotros decimos liu, liu, elle y liu. La elle, la percepción y el mundo interno. Liu significa todo, que lo llena, todo, liu. Entonces, hay muchísimas otras palabras que nos van a servir en el momento de construir la elle. Yamkai, elle. Cuando decimos yamkai, la elle, que está ayudándonos a describir el contenido, en el mundo externo, la A, la M de protectividad, la K de entregar y la I del espíritu. ¿Qué quiere decir yamkai? Nos está ayudando a describir cómo se llena una determinada acción de fructificación, de emprendimiento, trabajo. Entonces la elle es una de las consonantes más importantes porque tiene una serie de aplicaciones, dado de que estamos hablando que nos ayuda a describir el contenido de una acción, de un emplazamiento, de un espacio determinado. Nos ayuda a describir. Yo creo que con eso podemos haber concluido el día de hoy la clase. Muy contento de estar y habiendo pedido permiso al Apu Mandango desde nuestro territorio del Chinchaysuyo. Y para terminar, yo quisiera hacer una reflexión con todos ustedes. Nuestra cultura, el Tahuantinsuyo,
está expresado en esta huifala que tiene 49 cuadritos que nos está describiendo la multidiversidad de la vida. Todos. Este cuadrito que está acá tiene la misma importancia de este cuadrito y de cualquier cuadrito. Todos somos importantes en el Tahuantinsuyo. Quiero decir con esto de que si nosotros escogemos una que sea más importante que las otras, estamos repitiendo el esquema occidental que dice mayoría manda y que es lo que ha sometido a todos los pueblos a través de la historia. Nosotros decimos que todos mandan, no mayoría manda, todos mandan. Quiere decir que un pueblo que tiene una lengua que están hablando 100 habitantes nada más y es su lengua, tiene todo el derecho de que esa su lengua sea tan igualmente reconocida como cualquiera otra que hablan millones. Esa es la esencia de la cosmovisión tahuantinsuyana, porque de esa manera respetamos al otro. Y cuando respetamos al otro podemos tejernos, podemos establecer vinculaciones de tejido, de entretejimiento. El quichua, sea de cualquier parte del Tahuantinsuyo, tiene el mismo derecho que cualquiera de los otros quichuas. El quichua changa tiene el mismo derecho que el quichua huanca, que el quichua posco, que el aymara, que el chipibo, que la xáninca, que el conibo y cualquier otra lengua del Tahuantinsuyo. Cuando seamos capaces de entender eso, recién nos vamos a estar aproximando a lo que es la cosmovisión ancestral nuestra. Yo estoy explicando el quichua changa porque yo soy changa, no porque quiero imponer a los demás que aprendan quichua changa. Cada cual va a aprender el quichua que corresponde y que le gusta y que forma parte de su identidad y la de sus ancestros. Eso es legítimo, válido y es necesario apoyar esos esfuerzos. Por lo tanto, por favor no caigamos en chauvinismos de ninguna clase. Nosotros somos tahuantinsuyanos. No hacemos chauvinismo, no hacemos nacionalismo, no pretendemos el dominio de unos sobre otros. Cuando entendamos eso, vamos a empezar a entender el camino del Pachacuti y el camino de la restauración del Tahuantinsuyo. Eso sería todo por hoy. Entonces, siempre insistiendo en que repasen la clase y ya nos vemos en la próxima clase. Pájaro en cama, Tupananchikama.